Es La Mañana de Federico. Es radio. Bueno, vamos ya a la tertulia con la prensa del día que nos trae siempre Arriaga. Déjenme saludar a Gabriel Albiac. Muy buenos días, don Federico. ¿Qué tal va esa novela? Novela, pues por ahí ese blues sigue su camino. Con un bonito a azul partir de plain. ese momento ya no me pertenece. Ahí está, en las librerías. Avent sua fata livelli. Exactamente. Que la tenga buena. Que la tenga bona tarde. Germán Terch, muy buenos días, que estuviste ayer en Barcelona, viendo la proclamación de guerra de la Cataluña oficial contra la Cataluña real. Toda la farsa esta, sí. Ahí estuve, como decía un personaje que hay por allí, un periodista que es un separatista, pero un separatista pata negra, no como estos farsantes que lo que están es huyendo de la cárcel, ¿no? Sí. Con esto de la independencia, está Xavier Rius, que tiene una especie de boletín, decía, claro, la prueba de que no jamás seremos independientes es que Germán Terch ha entrado en el Parlamento catalán, ¿no? Sin ser abatido. Sí. Oye, pero que no sé cómo lo haces. Yo ya me empeño, ahora ya he tomado Cristina Losada, buenos días. Muy buenos días. Como lo nuestro son los casos perdidos, yo he tomado la defensa de Germán Terch contra Carlotti, porque Carlotti agrede a Germán. Sí, y ya, o sea, a mis tertulianos no los agrede nadie. O sea, yo como diría Belén, yo por mi Andreita mato. O sea, yo por mi Germán mato. O sea, Carlotti, que ayer dio un recital, golpista como en su cadena de televisión. Un recital golpista. Ayer la secta retransmitió el golpe de Estado de Cataluña, la guerra civil, de momento incruenta, decretada por la Cataluña oficial contra la Real, a favor del golpe, porque es que había que verlos. Es que si Carlotti está enfadado conmigo es porque yo recuerdo la permanente agresión contra las instituciones y contra la Constitución que se perpetra por parte de la cadena del señor Carlotti. De la A3 cadena golpista, de la cadena golpista secta, que es la cadena, señor, que es la que sexta es la que le consiguió a Planeta el propio don Mariano Rajoy. La que creó Zapatero con todo tipo de ventajismos y de chanchullos, la secta. A3 la creó, el grupo, se la dio a Planeta, se lo regaló. Se lo dio a Planeta, además Luis María Ansón ha presumido de que fue él. Eso es rigurosamente falso, bueno, casi rigurosamente falso, como casi todo lo de Ansón. Es casi riguroso y casi falso. O sea, porque ahí el hombre importante fue Mauricio Casals. Para que Mauricio no presume de lo que es el hombre en las sombras. Bien, pero no fue Ansón. Pero al final el que decidió fue Mariano Rajoy. El que decide darle a Planeta Antena 3, porque no quería Aznar. Aznar no sabía, no quería, se iba, se quedaba, se volvía, no se sabía. Permite después la fusión, que es gravísima. Y luego ya el delito, que considera delito el mes de julio el gobierno de Mariano Rajoy, que declara imposible la absorción de la secta, que era su salvación, pues estaba quebrada, igual que la 4. La 4 permiten que se la coma Berlusconi, a cambio de que Cebrián siga siéndose cada vez más rico, y la secta, que estaba para cerrar, porque también se habían llevado todo lo habido y por haber, pues entonces permite que la absorba Antena 3. Pero en julio lo prohíbe, porque es ilegal. Es una fusión ilegal. Y en agosto, el mismo gobierno que en julio lo prohibía, lo permite, sin ningún cambio. Si eso no es corrupción, que venga Dios y lo vea. En fin. Bueno, Cristina Losada. Yo te leía el otro día, que es cuando se me ocurrió la idea de hacer un programa sobre la caída del muro. Porque en El Mundo, en papel, se les ha ocurrido resucitar una historia parecida a la que ya hizo, bueno, ha habido una película sobre Franco en su día, pero una cosa que hizo El Follonero, que por cierto llevó a Monedero el otro día a una reunión de periodistas, de experiodistas. O sea, Monedero supongo que como comisario de la prensa de Caracas. O sea, El Follonero sacó una vez a Franco. Pero el Follonero es periodista, para empezar a hablar. No, el Follonero es follonero. El Follonero es el clásico titiritero de Barcelona. Es el titiriterismo, que es la enfermedad senil del golpismo progre. O sea, son el Buenafuente, el Follonero, el Motos, es un biotipo, que vienen todos vienen de TV3, todo es el clásico progre catalán, ja, pero que siempre se ríen de los mismos. Sí, siempre. Entonces, como Zapata. Igual, siempre. ¿Cómo caben? Recuérdese que tenemos en Madrid un concejal
que ha publicado esto. ¿Cómo caben 5 millones de judíos en un 600 en el cenicero? Y sigue siendo concejal. Este es el concejal de Podemos. Bien, pero hicieron lo de... Repitieron, el follonero se puso gracioso y salió como si fuera Franco, disfrazado de Franco. Españoles, no se os puede dejar solos y tal. Claro, como estos mierdas no hicieron nunca nada contra el franquismo, pues no saben que eso tenía consecuencias. Tuvo consecuencias para los franquistas, que tuvieron que ir a la guerra que no pidieron ellos, y Besteiro fue el primero que lo denunció. Largo Caballero nos lleva a la guerra y no hay seguridad de que la vayamos a ganar, y al final la perdieron. Mucha gente murió, 300.000 españoles murieron en la guerra, pero es que después el franquismo fue una dictadura en la que hubo muy poquita gente enfrente. Nosotros estábamos ahí enredando, etcétera. Y cuando este domingo, de ayer, sacaba otra vez a Franco paseando, claro, Emilia Andaluce, que tiene una gran formación, se ha ido a los textos de Franco. Claro, los textos de Franco del primer franquismo es que serían de Monedero si Monedero hubiera leído tanto como Franco. Claro, Franco tenía mejor formación que Monedero. Por supuesto. Y claro, es de un socialismo escalofriante, antiliberal, etcétera. Pero leí un artículo tuyo en el que decía, digo, a mí es que esto que hagan bromas con Franco, el franquismo es una cosa muy seria. Entonces, hacer risas con esto no me hace gracia. Pero leí un artículo tuyo en que contabas que habías ido al Checkpoint Charlie a ver el muro de Berlín. Y coincidió que el mismo día en que se cumplía el aniversario de la caída del muro, se levantaba el muro en medio del Parlamento de Cataluña, por esas cosas de la historia. Dije, tenemos que hacer una cosa sobre la caída del muro, porque es que además aquí se va a hablar mucho en los próximos días de los 40 años de la muerte de Franco, pero no del comunismo, que es la razón de ser del franquismo. Sin el comunismo no habría habido fascismo, pero ni nazismo, ni por supuesto franquismo, ni guerra civil en España. Bueno, pero claro, esto, ¿cómo se lo explicas al follonero y a todos estos mandriles? Bueno, muy difícil porque no quieren entenderlo, pero el comunismo es una de esas, es una de las ideologías que ha provocado más crímenes en el siglo XX y, sin embargo, a pesar de eso, sigue manteniendo una legitimidad, un prestigio que realmente esto no obedece solo a la ignorancia, porque el comunismo tiene una peculiaridad y es que todo eso, toda esa destrucción, incluida la destrucción de los propios comunistas, como se hizo en las grandes purgas, se hace en nombre del bien, se hace en nombre de una sociedad sin clases, se hace en nombre de la liberación de la humanidad. Entonces, ese elemento idealista, que es lo que yo mencionaba también en ese artículo, ese elemento del ideal es lo que, digamos, que mantiene ahí en una especie de... La ventaja de la utopía para un universitario es como no se puede comprobar. No, pero sí se ha comprobado. Sí. Hacen como que no se ha comprobado, como si no hubiera 100 millones de muertos. Bueno, que serán más, pero 100 millones de muertos. Bueno, pero ves a Pablo Iglesias ayer jugando al fútbol con los cráneos de Pol Pot. O sea, es que estos hacen bromas como si no fuera el proyecto criminal. Es que eso ahí está que la gente que está con la bromita, pero realmente es muy serio. Como claro. Pasó lo que pasó, quiere decir que hubo una alianza con Stalin para vencer al nazismo, y entonces a partir de entonces después tuvieron los comunistas tuvieron en Europa occidental, en la que se salva, en la que no queda bajo la bota Stalin, en esa tiene un prestigio sobre todo alimentado por la intelectualidad francesa. Totalmente. Y otras que viven también de Stalin, también. Que viven de sus compromisos con Stalin y tal, y que mantienen aquello así. Y en España, por su peculiar historia, donde los judíos en las calles, y abiertamente, y donde realmente la violencia, ya el Partido Nacional Socialista logra lanzar a lo que es la plebe, las hordas nazis, mandarlas contra las sinagogas, contra los judíos, contra los establecimientos, contra las tiendas, etcétera, etcétera. O sea que es una fecha absolutamente tremenda en ese día para lo que es el siglo XX, para lo que es la cultura europea. O sea, la monstruosidad de un Estado lanzando un pogromo como aquel. Ya no era la Rusia zarista en unos remotos rincones del Cáucaso donde organizaba un pogromo. No, era un pogromo oficial del Estado más desarrollado y moderno de Europa que se lanzaba contra una raza. Lo de ayer
lo de ayer, tiene mucho más que ver con aquello Pues sí. que con el acto de liberación y de triunfo supremo de la voluntad democrática y de la libertad, que es el 9 de noviembre del 89. Bueno, vamos a ir al resumen, a ver cómo viene la prensa. Yo veo con atención de entomólogo, o sea, no sé, bueno, podríamos decir de curioso en Múridos, cómo la prensa de Barcelona va retransmitiendo su zozobra. Porque claro, el conde de Godó, que es el que crea la lista de Juntos por el Sí, ahora está preocupado. O sea, es como el romance aquel, que al reo le han dado 3 vueltas al cuello, el garrote vil, dice, y el reo está preocupado. Claro, el reo está preocupado. Bueno, pues ahora Godó está preocupado, Juliana está preocupado. Y Marius Carol dice, los moderados viven más. Sí, pero no tan bien como vosotros, Marius. O sea, pero en la prensa es verdaderamente impresionante. Debo decir que a diferencia de alguna prensa madrileña, al menos en La Vanguardia sacan, aunque a lo lejos, las banderas españolas que demuestran que habrá que liquidar a buena parte de la población. Bueno, hoy la foto aparece en parte de la prensa, pero es cierto que la imagen, no sé si deformándola por el foco de la cámara, no da la misma sensación o no da la misma interpretación viéndolo en la televisión que en la imagen estática que hoy podemos ver en la prensa. Es como si estuviese de alguna manera deformada. Bueno, como todo en la prensa de Barcelona, claro, este es Godó. Es la deformación grotesca, es el esperpento de esa Cataluña que se han inventado y que impuso ayer su dictadura sobre la otra media, ¿no? Bueno, decías que tienen miedo o que están empezando a tener miedo, sí. Están por la rectificación, es como titulan hoy el editorial en La Vanguardia. Dice el editorialista de La Vanguardia que en ningún caso y bajo ninguna circunstancia la Unión Europea, y hace alusión a la Unión Europea, puede aceptar o mirar con simpatía que uno de los territorios se proclame ajeno a las leyes vigentes y decida desconocer la jurisdicción del Tribunal de Garantías Constitucionales. Perdona, ¿este no fue el periódico que publicó el editorial de Juliana con 10 periódicos más de Cataluña, el mismo editorial contra el Tribunal Constitucional Español declarándolo ilegítimo? Lo es, pero peor aún, es que es el periódico donde escribe Juliana. Pues aquí lo tienes. Claro, ahora dice que no lo aceptarán, no aceptarán lo que ellos han preparado. ¿Qué pasa? Que no le gusta la Necane, la del pelo a escoplo. Ahora, es cierto, yo realmente no me quiero citar, pero vamos, en la columna hoy en ABC hablo de que realmente, como no tome medidas Rajoy, al final le van a imponer desde fuera las medidas. Están pasando cosas en Europa, nosotros como estamos con lo nuestro no lo vemos, pero están pasando cosas tan serias que realmente como empiecen con esta cuestión, al final van a intervenir desde fuera para decir ya está bien esta historia. Fantástico, si me lo arreglan mejor. Marius Carol dice que el mundo soberanista no es un universo uniforme, más o menos viene a decir que en las caras y en los rostros de algunos diputados se veía ayer con preocupación lo que estaba sucediendo a algunos diputados independentistas de Juntos por el Sí. Y claro, ahí por ejemplo, Mas Colell, que era como el Yoda lopécico, o sea, es un Puyol descompuesto, que él estuvo en contra de esto y de presentar a Artur Mas. Ahora están asustados, está como Godó. Están asustados, preocupados. Dentro del Código Penal ya, ¿eh? No, es que están de cárcel. Es que lo que ayer anunciaba que doña Consuelo Madrigal de las Altas Lacas, altas y anchas, ayer vi otra foto de ella que ha vuelto, lleva un alio, o sea, es impresionante, es como el ángel de la muerte, pero en laca, o sea, tremenda. Pues la acusación es conspiración para la sedición. Y si es sedición, son entre 14 y 18 años de cárcel. Si es conspiración, entre 2 y 5. Pues eso. Pero de cárcel. Más Puyol, quiero decir que tenía una vida digna, más o menos, fuera de todo esto. O sea, se ha metido en lo que se ha metido, porque más pasa por meterse en el golpe. Sí, pero para eso se requiere que haya un Estado dispuesto a aplicar la ley. Y verán, en estos momentos el ciudadano medio en este país tiene más bien la impresión de que no es esa la tendencia que prima en el gobierno del señor Rajoy ni en el conjunto de los aparatos. No, pero sí, yo ya sabes mi tesis, o sea, si el día, no sé, 10 de diciembre, Mariano se ve 5 puntos detrás de Albert Rivera, es capaz de mandar allí a la Brunete. O sea, mire, si se ve solamente por un interés personal y de partido, nada más, no por España, ni por la libertad, ni por Europa, ni por nada. Pero hay un pequeño problema, y es que al ritmo que es propio de un golpe de Estado, de aquí al 10 de diciembre, ya no hay nada que hacer.
vamos a dejarnos de entregas, un golpe de Estado se corta en los primeros momentos, las primeras horas preferiblemente, en todo caso en los primeros días. Un golpe de Estado al que se le permite un mes y medio... Perdona, Gabriel, llevan 2 años. Desde la diada de 2012. En la última... Para ser más exactos, llevan, y esa es la tesis que yo defendía hoy que yo defendía ayer en mi columna, llevan desde el día en el que el señor Rodríguez Zapatero se comprometió a que el gobierno de España estaría en una situación de sumisión respecto del Parlamento. Sí, pero sobre todo desde que pero el golpe de Estado se ha consumado ayer. Una vez consumado el golpe de Estado, si no hay respuesta del Estado a eso en un plazo breve, responder dentro de un mes y medio será una pérdida de tiempo estúpida. A ver. No, que la preparación es algo más que eso que decía Gabriel, es que durante 2 años el Gobierno de la Generalidad ha utilizado sus capacidades para formar, por ejemplo, un Consejo Nacional Asesor o un Consejo de Asesor de la Transición Nacional. Pagado por dinero de todos los españoles. Donde, por cierto, otra columnista de La Vanguardia, la Rahola, cobra. Que un gobierno autonómico tenga un organismo oficial con su sello que está preparando la separación y la fractura con el Estado del que forma parte. Claro. O que tenga acción exterior para conseguir apoyo de gobiernos extranjeros para la secesión o para la separación de Hay un elemento que contaba ayer el aparato del Estado, que es precisamente lo que ellos tratan de dar razón con el concepto de desconexión. Han colocado un segundo aparato del Estado sobre el aparato del Estado, que ha asumido las funciones y ahora de lo que se trata es de hacer lo que ellos llaman la desconexión, es decir, eliminar el aparato legal y dejar en su lugar Vamos a continuar con los titulares de la prensa que nos trae siempre Arriaga, porque vale la pena ver en titulares por dónde va cada periódico. Algunos en Madrid también se han caído del guindo. Hasta El País, que ha estado defendiendo a Pujol y el golpismo catalán desde, por ejemplo, cuando Zapatero dijo eso, aceptaremos todo lo que salga del Parlamento de Cataluña. El País, que ha defendido la corrupción de los Pujol, no en balde era su casero, o sea, ¿cómo no lo va a defender? El País, que presentó el País.cat con Soraya Sáenz de la Guillotina a su diestra, con Cebrián hablando una especie de cochambroso. Él creía que era catalán. En Valencia lo expulsarían por hablar esa cosa. No llegaba ni al chapurriao de Teruel, que es una cosa más noble que lo que hablaba Cebrián, que era el guiño al separatismo, era el bona tarda del Ferreras y la Pastor. Bona tarda. Bona tarda, ¿cómo está la bona tarda hoy? El País nos está dejando últimamente unas portadas, desde luego, para archivar. Hoy han tenido la delicadeza de no llevar la fotografía de los etarras que estaban asistiendo ayer al pleno, a los portavoces de Bildu, a su portada. La portada del País. Hoy ilustran una de las piezas que firma Germán, por cierto, en el ABC. Pero bueno, el titular a toda página en El País hoy: la mitad de Cataluña rompe con la democracia española, firmeza y política ante la insurgencia. Es el título del editorial que hoy llevan también a su portada y en donde, bueno, pues aplauden a Mariano Rajoy. Dicen que pueden aplaudir. Yo entiendo que quieran aplaudirlo, viven de él. Pero ¿qué? Si ayer no hizo nada, hoy tampoco. Y mañana tampoco. Ahí en Voz Populi dice Cacho, que es un artículo bastante divertido ayer. Uno tiene que reírse porque la risa en los huesos. En fin, dice, Mariano lo deja para el miércoles, vuelva usted mañana. No, te equivocas, Jesús, lo deja para el jueves. O sea, la frase textual de Rajoy es: me gustaría no tener que tomar ya ninguna decisión. Exactamente. Y convertirme en abedul. Es la hora, es lo que dicen en el editorial del diario El País. Dice que la firmeza de Rajoy contrasta con la falta de respuesta durante años de desafío secesionista. Es una buena noticia, como también lo es la unidad lograda por algunos de los principales partidos. Como decías, Cacho, en Voz Populi, Jesús Cacho, dice que Mariano lo deja para el miércoles, vuelva usted mañana, y pone un ejemplo muy claro. Dice que, por ejemplo, el dictamen del Consejo de Estado, que estará, se supone que preparado mañana, lo podía haber solicitado con antelación, por ejemplo, para ir un poco más llevan rápido. Desde la diada de 2012 en que formalmente anunció Artur Mas que iban a lo que van. Pero recordaba Luis Herrero ayer, y está el artículo en Libertad Digital, en la última barricada, que el delito en grado de tentativa es delito.
Una violación no consumada, pero comenzada, es un delito de violación. Un golpe de Estado, si ha fallado, es cuando lo juzga. Si ha triunfado, sí, ya pues no ya tiene, no puede juzgar. no puedes hacer nada. El 23F falló, se juzgó y fueron 30 años a la cárcel. Los 3 golpes, el de Tejero, el de Armada y el de Milán. Es decir, es que en grado de tentativa harto consumada, durante 3 añazos, el gatazo tontiastuto y castrado de la Moncloa, lo llamó Ferlosio a Felipe González, que es una definición magistral, yo creo que debe ser que lo da el cargo. O sea, no ha hecho nada, mejor dicho, ha perseguido incluso a los periódicos, por ejemplo, al Mundo, cuando saca la corrupción de los Puyol a través del fiscal superior de Cataluña. Hoy El Mundo lleva una frase de Rajoy a su titular de apertura, no la respuesta que le da a Pablo Montesinos cuando le pregunta por la aplicación del 155, sino Esa otra. la lleva Libertad Digital, es impresionante. Dice la declaración, los 30 segundos de declaración de Rajoy son impresionantes, los hemos escuchado ya, pero El Mundo, el titular es el siguiente: el Estado responderá a más solo con la ley, pero toda la ley. Es un extracto de una declaración que desde Béjar responder con la ley sin que sea con toda la ley. Dice, voy a responderte con media ley. Un poquito de ley. OK Diario, la Fiscalía acusará de sedición y desobediencia al presidente. Este es Zaragoza, el fiscal Zaragoza. Es una información que hoy lleva OK Diario. Claro. El del 11M. Entiendo que será el fiscal Zaragoza, ¿no? Zaragoza, el protector de la prima de Gallardón. Sí. La Olga Sánchez Valellá, que ahora es fiscal del Supremo, la de que las cabras comen en alto y tal, que se volvió tarumba, y Zaragoza tuvo que hacerse cargo de la fiscalía para perpetrar la mayor fechoría, que de ahí cuenta el diario La Razón que ya ha dado orden a los Mossos de Escuadra que informen sobre algún acto de desobediencia que lógicamente no se podría aplicar a ninguno de los diputados porque están protegidos en este caso. ¡Qué tontería! Más protegido estaba por el uniforme de la Guardia Civil Tejero y fue preso. Pero entonces, y era general del Ejército de Tierra, Vilar del Bosch, y preso fue. O sea, pero ¿cómo que protección? Cuando hay un golpe de Estado no hay protección. En La Razón llevan a toda su portada directamente el editorial Estado de Derecho. Mariano Rajoy marcó en la declaración de Béjar la línea que los insurgentes no deben pasar. Un larguísimo editorial que, como digo, les sirve al mismo tiempo de portada. Y por último, ABC, con fotografía de Romeva y demás. La hora de la ley. Romeva, esto ya no se puede parar. Rajoy, el gobierno no permitirá que esto continúe. Bueno, vamos hasta aquí la prensa. Vamos a continuar en la tertulia recordando muros y muros. La verdad es que yo había olvidado que era, sabía que era esa fecha. Pero cuando llegó ese momento, ese 9 de noviembre, la noche de los cristales 28. Rotos, mucha gente dijo, pero ¿cómo hemos llegado a esto? Esto está en los textos de Thomas Mann, por ejemplo. Pero ¿cómo Alemania, esos discursos de alemanes, escuchad, oíd alemanes, ¿cómo hemos llegado a esto? No, estaba publicado. Estaba anunciado todo. Estaba anunciado lo habían todo. Dicho. Igual que habían ido poco a poco, además haciendo agresiones contra los judíos y viendo hasta qué punto la población respondía, es decir, aceptaba o no aceptaba eso. ¿Sabes cuál creo yo que es el momento en el que se dan cuenta de que pueden apretar el acelerador? Cuando montan el Nou Camp, el gran escrache contra el rey, contra el himno nacional español. Y traga todo el mundo. Y traga todo el mundo. Y además, el secretario general de Deportes es uno de esos amigos de Rajoy de todo a 100, que tiene, yo no sé, debe ser que como Rajoy no quiere a sus amigos, son los amigos más tontos del universo. O sea, pero este zoquete que se llama Miquel Cardenal escribió una cosa en el diario, ahora ya antigolpista, antes era lo contrario, de Cebrián, que se llamaba Orgulloso del Barça. Y dijo que era el que mejor representaba la marca España, cuando en tiempos de Zapatero, pocos años antes, a diferencia del Real Madrid, el Barça se negó a llevar el escudito de la marca España. Y este zoquete sigue siendo el secretario general de Deportes. Cuando toda España vio que el Nou Camp podía silbar el himno, insultar al rey, burlarse de la nación española, y vio a más reírse por debajo de la altura de presidente de la Comisión de Exteriores en el Congreso a Durán. Bueno, pues decía la Forcadell que a ver si va a resultar que es ella la que ha dado el golpe de Estado, una puñetera comisaria lingüística de Artur Mas y de Puyol. Decía, amenazan, pero luego no hacen nada. Claro, es que lo hemos visto en el Nou Camp. Si 100.000 tíos insultando a España y silbando al himno no pasa nada y no cierran el campo, es evidente que todo es gratis.
En fin, hasta aquí la prensa. Arriaga Asociados, líderes en derecho bancario, les ha ofrecido el resumen de prensa. Justicia. La justicia está en la calle, en el día a día, en aquellos que la buscan. Para la justicia no hay nombres, sino personas. Por eso yo, Iker Casillas, soy cliente de Arriaga Asociados. Arriaga Asociados. Hagamos justicia. Infórmate en el 926 41 00. Bueno, Elia, ¿qué tenemos en el Corte Inglés? Pues vamos a hablar de descuentos y de bellezas, o que dicen hay que sentirse guapa por dentro también, la ropa interior, vaya, que Hombre, lleva mucha literatura sí, claro, esto, conviene pero llevar. Está bien, claro Sí, que sí. Es higiénico, es útil. Sí, hombre, sí, eso es fundamental. Mira, un 30% de descuento en las mejores marcas Desigual, Emporio, Armani, Énfasis, Oque Luna. Esto es una Oque Luna de Top Privé, está ya un poco más, ¿no? Se asemeja a lo que es ropa interior, pero bueno. Acuesto mare, efectivamente. 30% de descuento y luego también en perfumería, en cosmética, contorno de ojos, bases de maquillaje y los serums de Clinique o de Sisley o de Bioterm o de Lancôme, un 15% de descuento, así que todas guapísimas. Bueno, Colacel a doña Consuelo Madrigal de las Altas Lacas, que vuelve a necesitar. Bueno, pues nada, Colacel para ella. Colacel... Yo creo que necesita mucho Colacel. Bueno, pero tú ten en cuenta que Colacel no actúa sobre el cabello, actúa sobre la piel, las primeras arrugas, las estrías... todo aquello. Bueno. Hace falta una lozanía. Yo se lo aviso. Que para el pelo no, para la piel. Bueno, la va a regenerar por dentro, se va a notar por fuera. Oye, a lo mejor así centramos nuestra atención en el rostro y así nos olvidamos. No, es imposible olvidar. Es que ahora se hace un montaje, digamos, lateral. Sí. Entonces aparece como una voluta. Yo estoy totalmente a favor de la laca. No, yo también, hombre, estoy a favor de la laca. De la laca y del volumen en el cabello. Y de la cola y de lo que sea. Pero esta es una mujer que está arriesgando mucho, porque antes iba en un género, digamos, en un término gótico flamígero, es decir, hacia arriba, con muchas volutas y tal. Pero ahora ya está en una línea ya cercana al Guggenheim. Está experimentando. O sea, está experimentando. Y lo último ha sido hacer de todo su pelo hacia la derecha, como es natural, un pedazo de voluta tremendo que se sostiene, claro, porque la laca se sostiene porque debe tener unas cervicales poderosas. Es como la Venus, la Venus de Botticelli. Sí. La Venus de Botticelli no tiene un... Bueno, el cabello... Esta parece vestida, digamos, de... Ya la tiene más corto. Bueno, Colacel la va a regenerar por dentro, lo vamos a notar por fuera y lo vamos a agradecer nosotros y sobre todo ella. 1 o 2 sobrecitos al día es suficiente, contiene 5 gramos de colágeno hidrolizado. Colacel y Estado de Derecho. En su farmacia de confianza o en parafarmaciamundonatural.es. Bueno, una pausa y continuamos con la gestión de ayer con el muro de Barcelona, porque ayer se levantó el muro de Barcelona, aunque el arquitecto de la Moncloa, gatazo, tontiastuto y castrado, se niega a verlo. Pero ahí está la foto donde se ha querido publicar. Media Cataluña cortando por la mitad, como se cortó Alemania, a través de esa enorme cicatriz que fue el muro, media Alemania, prohibido tratar con la otra media y con el resto del mundo, naturalmente. Eso es lo que se declaró ayer. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, el tiempo es lo único que está estupendamente, ¿eh? O sea... Algunas nubes en el norte, pues claro, que si en el norte no hay nubes, Germán, ¿qué hacemos? Pues bueno, pero ayer no había, realmente ayer el verano de San Martín unificaba España. El veranillo de San Martín de Tours, pero en Galicia algo de nubes tendrá que haber, ¿no? No, tampoco. El San Martiño... Sí. San Martiño se ha portado con todas partes. Se ha portado, sí. ¿Tú sabes? Sí, pero se compensa con que en este estudio estamos en Groenlandia. Ya empezamos con estas alusiones Groenlandia se está descongelando, personales. Dicen los alarmistas del cambio climático. Se ha venido para acá. Bueno, pero vamos, ¿tú qué tienes? O sea, pues mira, ahora no te cuento el milagro. Vaya por Dios. No, sí te lo cuento. Este verano, como estaba yo en Francia, que es donde acabaremos todos los españoles, todos los liberales, acabamos... Portugal, ¿no? Menos mal que nos queda Portugal. Bueno, es que a ti te pilla más cerca. A mí me pilla yo ya más puesto, cerca. Prefiero irme a Francia. Este verano estaba viendo en las abadías de Loira una abadía donde murió San Martín de Tours, que es el verdadero santo de Francia, el que tiene más iglesias en Francia desde el siglo III, legionario que parte de la capital. Y allí cuentan, en una vidriera, la muerte del santo, de San Martín,
Y luego como los de vecinos de Tours robaron el cadáver. Emborracharon a los de la abadía y se llevaron el muerto. Y ahí es donde se produce el milagro del verano de San Martín. Cuando lo llevaban el muerto, los otros borrachos ahí en la abadía, y los de Tours astutamente se llevaban la que iba a ser la reliquia que los hizo ricos durante toda la Edad Media. Conforme subían en la chalana por el Loira, en noviembre en Francia empezaron a florecer los árboles y los arbustos, como si fuera verano. Qué bonito. El milagro. Qué bonito. Qué Bueno. Bueno, pues los tíos a los que le robaron el inmortal cadáver lo tienen en una vidriera llevándose al muerto. Dice, bueno, celebramos a San Martín, pero conste que el muerto era nuestro. Yo no sé si lo de inmortal cadáver no es un oxímoron. Eso lo decía Azaña cuando les dio a la gente por repatriar a los muertos. Dice, en España hay que morirse con mucho cuidado clandestinamente, porque como te descuides luego, te criban las cenizas y te llevan de acá para allá. Bueno, a él no le pasó. Bueno, a él afortunadamente no le pasó, no sabía que estaba casi profetizando su futuro. Solo escriben en plumas y palabras. Lo dice a propósito de uno de los liberales del 19, cuando los dio por el panteón de los hombres ilustres. Pero claro, la mitad, por ejemplo, Isidoro de Antillón, el de Teruel, de Santa Eulalia del Campo, el que hace que se vote la abolición de la esclavitud, el castigo físico en las iglesias, en las escuelas, acaba con la Inquisición, mediante la prohibición de la delación y la tortura, con lo cual ya no puede haber Inquisición. Si nadie te delata y nadie te castiga, pues no, se acabó la Inquisición. Bueno, pues este tío, los carlistas asaltaron su tumba y esparcieron sus cenizas. Entonces, claro, ¿qué cenizas vas a encontrar del pobre Isidoro de Antillón? Que los carlistas del pueblo se fueron a Santa Eulalia y se cargaron la tumba del pobre Isidoro de Antillón. Total, que es que en España pues no había manera de encontrar las cenizas porque o estaban en el exilio o no estaban, o habían asaltado las tumbas. Pero un follón. En cuanto veían un poco de muerto, enseguida lo trasladaban de acá para allá. En fin. Pura mala leche. Pues yo creo que había algo de venganza también. Dice, este hombre ilustre lo vamos a jorobar un cierta poco. Necrofilia. Bueno, que el tiempo está fantástico, las temperaturas son muy buenas, y en cuanto salgas de aquí, Gabriel, que sepas que en Madrid vas a tener hasta 22 grados. Está bien, pero aquí dentro te preservamos para que dures. Para que dures. O sea, hombre, claro, la máxima en Tenerife 27 grados, si quieres pasar un poco más de calor, y la mínima en Burgos 4 grados. Bien. ¿Estás planeando una escapada para este fin de semana? Consulta la previsión del tiempo a 5 días y la mejor ruta en guiarepsol.com. Repsol te ha ofrecido el tiempo. Hola, soy Carlos. Utilizo el coche a diario, para llevar a los niños al cole, para ir al trabajo, al gimnasio. La verdad es que si se me estropeara estaría perdido. Por eso intento cuidar al máximo el motor. Y una forma sencilla de hacerlo es utilizar los nuevos carburantes Repsol con Neotec, que sin pagar más cuidan el motor y mejoran las prestaciones con el mínimo consumo. Pruébalos, yo ya lo he hecho. Nuevos carburantes Repsol con Neotec. Solo en las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor. Si quieres conocer más sobre Neotec, entra en Repsol.com. Es la mañana. Es radio. ¿Cómo está la bolsa, Luis Fernando Quintero? Bueno, el IBEX 35 en este momento se anota un ligero 0,22%, apertura plana en el 35, 10.347 puntos, marca un indicador que tiene prácticamente todos sus valores en verde, aunque como decimos, solo unas décimas. En el mercado de renta fija, la prima de riesgo española está en 126 puntos básicos de diferencial con el bono alemán, el bono español a 10 años en el 1,9%, continuamos con esa tensión ligeramente alcista en el mercado de renta fija y, bueno, sí que tenemos que contar que los analistas están fijándose en la FED, dan por descontado que en diciembre habrá una subida de tipos del 0,25, habrá que ver lo que sucede porque es el cuento de nunca acabar, siempre lo decimos, pero sí que ya están descontando que en diciembre podría subir ese pequeño cuarto de punto. Dicen que Yellen dirá que es una cosa muy puntual para evitar las tensiones inflacionistas y que luego volverá otra vez de un rodaje que duró un año y que convirtió a Soria en la estepa siberiana, eligió el barrio madrileño de Canillas para recrear Moscú y a cientos
cientos de españoles como extras, basadas en la novela de Boris Pasternak. Se centra en un médico soviético con el corazón dividido entre dos mujeres, y elegir al reparto tampoco fue nada fácil, porque para el protagonista el director David Lean quería a Peter O'Toole, se tanteó a Paul Newman, pero finalmente fue para Mar Sharif, para sorpresa del propio actor. Y en cuanto a ellas, se había pensado en Jane Fonda o en Françoise Hardy. Audrey Hepburn mostró interés, pero no fue para ninguna de ellas, porque Lean descubrió a Geraldine Chaplin y a Julie Christie. Bueno, la historia de Doctor Zhivago es otra de esas historias de cuando, que a mí es lo que me fastidia de esto de tomarse a Franco a broma. O sea, toda la historia política del siglo XX en el mundo se define por el comunismo. Casi todo lo importante que se ha hecho, bueno y malo, en el siglo XX, las vidas que se han perdido, las que se han ganado, las grandes batallas, la resistencia, la historia de los resistentes rusos al estalinismo, que es impresionante. Los libros de Chentalinsky, los archivos secretos del KGB, son mejor para mí que el propio archipiélago Gulag. No son un libro extraordinario como el archipiélago Gulag, pero son impresionantes. Pero claro, ahí aparece Pasternak y aparece toda la miseria real de la resistencia a la dictadura. Es que realmente la disidencia del comunismo y la disidencia que hubo en la Unión Soviética, pero en otros países también, es poco conocida. Es más, en Venezuela. No solo es poco conocida, sino que hay un momento, el único momento en que se hace una especie de juicio al comunismo es cuando Kravchenko, que es uno de los grandes disidentes, que escapa cuando está en Estados Unidos y deja la Unión Soviética, digamos, y él lleva a juicio a una revista comunista francesa que había publicado diciendo que eran mentira los crímenes del estalinismo. Esa es la revista de Sartre. Era la revista era la revista que dirigía Aragón. Luis Aragón, sí. Y efectivamente es un proceso judicial interesantísimo que está en libro. Sí, se lo regaló yo a usted hace no sé cuántísimos años. Y lo tengo. Y que además fueron testigos. Ahí aparece, que yo lo hice, ahí aparece por primera vez desde la guerra Valentín González, el campesino, que lo citan como testigo. Y es tremendo porque al principio fue una denuncia contra los disidentes por insultar a la Unión Soviética. El procedimiento se inicia por ahí, efectivamente, cuando la Nouvelle Critique arremete contra Kravchenko y los disidentes. Efectivamente, por considerar que sus intervenciones son difamatorias, y a raíz de eso se organiza el primer gran proceso judicial en Europa Occidental en el que aparecen los términos de aquella realidad. Y respecto de Pasternak, hay un par de cosas que yo creo que sí hay que subrayar. Pasternak había sido un militante comunista desde jovencísimo. Su poema El año 1905 es precisamente una exaltación del primer golpe de Estado de Lenin, claro. De ese primer momento en el que los estudiantes tanto los universitarios como los jóvenes estudiantes organizan las primeras manifestaciones. Las imágenes son bellísimas, muy marcadas por el cine de Eisenstein. Son metáforas en blanco y negro deslumbrantes en las que ves claramente al crío que era Pasternak describiéndose. Pero luego se ve toda la miseria cuando Doctor Zhivago sale por Feltrinelli, a través de Feltrinelli sale el manuscrito a Italia, se publica en Italia. Luego el problema es que no se podía cobrar, le dan el Nobel, no lo puede recoger. Bueno, así circulaban. Es que hay que Perdón, Cristina, que hoy no te dejan hablar. Así circulaban las obras prohibidas en la Unión Soviética, circulaban mecanografiadas. De hecho, y a mano. Yo cuando entré en 1981-80, pasé la frontera y entré en la Unión Soviética porque iba a coger el Transiberiano a Moscú. Iba en un tren y en esa frontera yo llevaba un manuscrito de una cosa que yo llamaba un proyecto de novela, porque me dio por ahí en esa época. Bueno, las aduaneras se pusieron como locas cuando vieron el manuscrito porque estaba mecanografiado. Era una cosa máquina, podía ser un samizdat. Sí, señor. Y yo no sabía en ese momento de la existencia de tales cosas y entré en la Unión Soviética con 10 folios mecanografiados que me podían haber llevado a la cárcel. 10 años de cárcel. Bueno, eso lo contaste en Libertad Digital hace años. Hace años, sí. Bueno, pero esto es una cosa, en esa época se decía,
que la batalla final la darían comunistas y excomunistas, porque eran los únicos que realmente sabían de qué iba la cosa. Los que habían estado en el vientre de la bestia. Exactamente. Y sabían de qué iba. Y yo siempre he dicho que no me fío de nadie de la derecha española que no haya estado en la izquierda, porque o es imbécil y no se entera de nada, o no se ha enterado nunca de nada, o no se enterará, porque como no tiene la vacuna, cogerá la enfermedad en cuanto lo entrevisten el Bonatarde, el Ferreres y la señora de Ferreras. Dejándose acariciar por eso. Todo el puñetero día. Les acaricia Juan Luis Cebrián, que ese sí viene del fascismo puro y duro, jefe de informativos de Arias Navarro, y es que se licúan. Dice, pero claro, es que no han pasado por la izquierda, no saben lo que es, no tienen ni idea, y además no se quieren enterar. Tú ves a Mariano, y dices, vamos a ver, Mariano, es que es ponerse a leer 20 páginas del Archipiélago Gulag. No, es que no ¿Qué cansancio? Un poema de Mandelstam. Lee un poema de Mandelstam, Mariano, y le sale un divieso aquí que se convierte en ministerio. O sea, no. Pero, qué esfuerzo enorme. Hay que ver los efectos culturales del terror, porque estamos hablando, quiero decir, el nacionalsocialismo dura 12 años. El fascismo italiano, que es mucho más light, dura 20. Pero lo que dura 70 años que va modificando los hábitos culturales y la esencia de la conducta de los seres humanos es realmente el comunismo. El comunismo, el proyecto socialista. Yo creo que esa modificación de la conducta y yo creo que de la forma de ser de los seres humanos se veía y se percibía cuando ibas a un país comunista o cuando estabas en Berlín. Yo estuve en Berlín entre 80 y 85, viví temporadas allí, iba muchas veces al checkpoint que pasabas por debajo por el metro, que era realmente fantasmagórico, porque el metro de Berlín, la Friedrichstraße, porque el metro de Berlín tenía estaciones cerradas y estaciones fantasmas por las que pasabas y las veías, claro, que eran las que correspondían al lado este. Pasabas por allí, te miraban 100.000 veces la foto, el pasaporte, los bopos. Luego, ahí estaba Putin, por cierto. Y lo sabían todo. En 1979 yo estuve durante un verano siguiendo unos cursos de alemán en la parte oriental, en la Humboldt, y en una ocasión estaba ya realmente hasta el gorro de una sociedad en la que todo era transparente. La metáfora de la opacidad no sirve para el modelo de control de los países del este. Eran sociedades absolutamente transparentes en la que todo se efectuaba a la vista del Estado, a la vista del control más absoluto. Realmente lo insufrible era eso. Tú sabías que cualquier cosa que hicieses, cualquier persona con la que hablases, cualquier lugar en el que te tomases un café quedaba registrado milimétricamente. Bueno, pues cuando un buen día ya te hartas y te vas a tomarte un café, simplemente a tomarte un café al otro lado, donde nadie sepa dónde te has tomado el café, de pronto llegas al paso de frontera, el bopo te agarra el pasaporte y simplemente mirándote el pasaporte dice, sí, usted está en la residencia del número no sé cuántos de la Kopiestrasse. Sí. Sencillamente mirando el pasaporte. Bueno, hay que recordar que la Stasi, en una época en la que no había ordenadores, quede claro. Que es el modelo de la Catastasi, que es lo que hay en Cataluña. Yo hice, cuando se estrenó La vida de los otros, una cosa sobre Cataluña, cuando se descubrió el espionaje, que pagado por fondos del Barça y luego de la Generalidad espiaba a todo el mundo. O sea, que es la segunda vez. Primero con fondos del Conde de Godó espiaban hasta el arzobispo de Barcelona. Y la Mega Camarga con fondos del vestuario del Barça. O sea, espiaban a todo el Parlamento catalán. Digo, es La vida de los otros. Había 5 millones de informantes en un país de 17 millones de habitantes. Es decir, todo el mundo informaba de todo el mundo. Y en la película esa maravillosa, La vida de los otros, está clavado. Salvo por el pequeño optimismo de pensar que pudiese haber un alto cargo policial que se saliese de la regla. Es que si no, el alto cargo policial tenía 17 altos cargos. Eso es verdad. Eso se ha criticado. Además es que no se llegaba a esa responsabilidad con cualquier tipo de ese escrúpulo. No se habría. También se podía interpretar en modelo cebrianita, es decir, gente que se dio cuenta de que era el momento de tener escrúpulos. Porque en los últimos años. Yo fui
yo fui viendo los cambios, porque a mí gente de Rumanía, gente en Checoslovaquia, yo tenía una serie de personajes, Pesek, que era uno de ellos, se llamaba, me acuerdo, que me negaban a mí visados. Después a Pesek me lo encontré cuando con la Revolución Naranja que llego, estoy con Havel y con Dinsberg, que era una persona a la que yo iba a visitar mucho y que muchas veces me impedían ir a visitarle porque tenía los guardias delante, etcétera, etcétera. De repente voy a saludar a Dinsberg allí, que iba a ser el flamante nuevo ministro de Asuntos Exteriores de Havel. ¿Y quién estaba al lado de Havel? Pesek, el mismo. Me negaba a mí los visados. El propio Havel explica en sus memorias, dice, bueno, los que fuimos anticomunistas, los que fuimos disidentes, eso es cuando llega el momento después de que se acaba el comunismo, nosotros nos quedamos, como somos gente que ya no gustamos, que ahora todos los que estuvieron ahí callados, como muertos, claro, eso siempre es el momento. Esos son los que de pronto toman el protagonismo. Eso ha pasado siempre. Pero siempre. Aquí también pasó. Hombre, por supuesto. Pero aquí, ¿quién hace la transición? Polanco y Cebrián. O sea, aquí los que me han mandado en España durante 30 años, la legitimidad... Los grandes colaboradores. Exactamente, son los que vienen. Bueno, el jefe de informativos de la dictadura, con Arias Navarro, y el tío del Frente de Juventudes, que sabía los libros que iban a sacar en el Ministerio de Educación por los contactos con el rey. Todo el antifranquismo sobrevenido. Por eso es extraordinario el nivel moral que se produce en las revoluciones anticomunistas, en las cuales salen un Wałęsa, o sea, salen en Polonia, salen realmente los que estuvieron en la vanguardia Cuba, y llegan a la jefatura del Estado. Tanto en Polonia como llega Havel. Realmente la autoridad moral de Havel, y llevando Havel los primeros 4 o 5 años son magníficos, porque llevan realmente a los mejores a la dirección. Sí, pero eso es un milagro. En España, es un milagro, no fue pero así. Pero fueron los mejores. Aquí no fue así. Aún así, en España hoy un momento cuando el rey, que entonces está con el guión de Torcuato Fernández Miranda, es decir, con alguien de talento, que es de la ley a la ley, que en España nunca haya una situación de ausencia legal. El limbo, que cuenta hoy Pablo Planas en Libertad Digital, hoy Cataluña vive en un limbo. Se supone que es una república, pero no es una república dentro de España, que no está dentro de España, pero tampoco está fuera. Está dentro de Europa, pero con leyes que rigen, pero ya no rigen. Es decir, en estos momentos en Cataluña no hay ley. Claro, eso es peligrosísimo, porque de ahí con algo de violencia ya está ya el follón. Y aquí, las lealtades... Claro, aquí en España, con los 40 senadores de designación real, que estaba el suegro de Beiras, García Sabel, entre ellos, pero estaba algún personaje importante como Julián Marías, Cela, etcétera. Esa gente sí sabía que quería hacer una democracia como la europea, del oeste, que era la única que había. Y como los otros sabían de dónde venían, pues sumisamente lo aceptaban. Lo malo es que luego los comisarios de la democracia eran los mismos que en la dictadura. El jefe de informativos de Arias Navarro Cebrián sigue siendo el jefe de información política de todos los gobiernos españoles desde entonces. Y que tiene los correajes en la cabeza. ¿Cómo? Grabados, tatuados. Bueno, yo no sé por dónde van hoy los oyentes, Maite Loureiro. Bueno, sobre todo critican al gobierno y le ven tan débil y tan falto de acción ante lo que está ocurriendo en Cataluña que llegan a temer incluso que pueda repetirse una nueva marcha verde, dicen algunos, por la inacción que estamos comprobando. Bueno, lo que puede haber es una marcha naranja. Ayer decía Inés Arrimadas, que estuvo en su la verdad es que qué debut, Inés Arrimadas, primer discurso García Albiol. Albiol, el pobre, no sabe hablar, pero estuvo muy bien. Estuvo como había que estar, y además 2 metros de tío, por una vez. Como Bala Pívot era bastante bueno en el Juventud de Badalona. Pero sobre todo 2 metros de tío con una bandera española ahí, amigo, le robó la imagen, no se atrevieron, como que se les olvidó cantar el segador. Se asustaron, dice, a ver si este tío nos desfila. Una pena que no fuera más general. 50, que no lo hubieran hecho tan bien. Hay personas que opinaban que debían haberse marchado los de Ciudadanos, los del PP y los del PSC, hay gente que vean que pero yo pienso que votado. No, y que la imagen... Si hubiera habido 50 banderas en vez de 20, perfecto. Sí, pero la imagen que se ha visto incluso en la prensa es la de la votación en el Parlamento, que es mitad y mitad. Es decir, que expresa
una realidad que los separatistas tratan de negar todo el tiempo, a pesar de que han podido conseguir más escaños por una ley electoral que prima a ciertas zonas y no a las zonas donde ellos son minoría, claro. Bueno, pero de todas maneras, en el discurso de Inés Arrimadas, dice: y si Hospitalet, según su lógica, se proclama independiente de Cataluña porque allá ha ganado Ciudadanos. Muy bien, muy bien. Sí, allí, pero es que todo el cinturón industrial y casi todos los barrios de Barcelona hoy podrían proclamarse independientes de la republiqueta bananera del 3%. Hoy, por la misma regla de 3. Es decir, aquí como la ley me la paso por el arco del triunfo, la Necane proclama la república espartaquista postsoviética y batasunítica y artrítica, y además está a ver cómo me voy de la cárcel disfrazado también de antisistema. Que tiene narices el discurso de Artur Mas. Es exactamente eso. Es decir, huyendo por la alcantarilla como de encaje. Disfrazado de comunista huyendo del talego. Exactamente. ¿Cómo estará la cosa que los oyentes incluso piden antes a García Albiol que actúe que a Mariano Rajoy? Bueno, es que es mucho más seguro García Albiol, aparte que un golpe de 2 metros de García Albiol. Eso impone. Sí, Mariano Rajoy es 1,90, pero uno no se lo imagina nunca dando un golpe, más bien recibiéndolo. Nouguel Soler. Sí, Nouguel Soler. Estaba viendo a Romeva. Claro, la imagen hoy de ABC es que Romeva puede ser el próximo presidente. O Neus Munté, que todavía pinta Albert menos. Botran de la CUP acaba de decir en els matins de TV3 que Romeva es la figura. Que Romeva es la figura que apela a la transversalidad. Cuando lo entrevistaron en la BBC, bueno, le dieron una fue un paliza programa para realmente ir maravilloso. El hard talk ese que le dieron fue una tortura para el pobre Romeva, y además demostraron que no le dijeron buena tarde. No, le dijeron, pero usted está loco. Sí. Bueno, además lo ves, es un Mr. Proper, es un Mr. Proper de tercera, que son solamente los mangutas de la televisión golpista de D'Agostini, Planeta, Bertelsmann, la televisión golpista, la que retransmitió ayer el golpe a favor del golpe, con Ferreras sí señora, que conviene recordarlo, Carlotti, cuando te metas con mi tertuliano Germán. Carlotti, tú estás propiciando un golpe de Estado en España. Tú, con el dinero de todos los españoles, con concesiones públicas, para un servicio público, no para un golpe de Estado. Y en Italia no lo harías. No, bueno, en Italia no harían, por supuesto, no le permitirían esto, ni mucho menos. Muy mal, Carlotti. La agresión sistemática a las instituciones y a la Constitución. Nouguel para Romeva. Bueno, para que le crezca pelo en el corazón, porque ya en la cabeza no sé. Nouguel Soler tiene una combinación perfecta, el champú y las ampollas. El champú con extracto de cebolla. Ferreras necesitaría mucho Nouguel Soler, una plantación de Nouguel Soler, porque tiene aquí un boscajo, una especie de musgo líquen ahí. Bueno, pues es la combinación perfecta, el champú con extracto de cebolla, pero que huele a heno, y luego las ampollas se las puede llevar a todos los sitios, al estudio de televisión, se lo aplica, una aplicación, dos aplicaciones, lo puede compartir con su señora. Oye, su señora de pelo que no se caiga de los tacones de ayer. Bueno, ya lo vi, es que había crecido tanto, casi le hablaba desde arriba. Entonces abre la cabeza y ya ni el Nouguel Soler. Nouguel Soler, de venta en farmacias, para farmacias y herbolarios. Si no, la República Comunista de la Cataluña transiberiana, pero ibérica, pero rifeña, pero independiente, ma non troppo, ma pot ser. O sea, Romeva lo acaba de decir un señor de la CUP. Sí, otro señor. No la Necane del Escoplo, sino de Albert Botran en TV3, pues ahora Benet Salellas en RAC1, o sea, están haciendo una ronda, ¿no? De presentación de Romeva como el candidato de consenso, y claro, explican que Juntos por el Sí no puede echar pues tierra sobre este candidato porque lógicamente es su número uno. Claro, no es que escondieron al 1, lo escondieron en el 4. Claro, para no ir al talego, porque el problema es claro, cómo evitar la cárcel. Bueno, vamos a los oyentes. Sí, por eso de la cárcel los oyentes no se sienten iguales ante la ley. Señor Albiol apoya la investidura del señor Mas. Eso él no lo tiene previsto. El enemigo de todo este tinglado es la izquierda, el señor Oriol Junqueras. ¿Por qué no se les explica a la gente de a pie lo que les va a pasar? Se van a quedar las cotizaciones de las pensiones, ¿cómo va a ir? ¿Quién va a cobrar la pensión? ¿De dónde la van a cobrar? Las universidades, el día a día de la gente normal. ¿No les parece que estamos asistiendo a una obra de teatro con
libreto, guión. ¿Qué saben estos señores, el señor Rajoy, que resulta que no actúa para nada? Pero Mariano, si ya te has reunido con todos esos la semana pasada, ¿qué les vas a contar hoy? En cuanto los islamistas radicales vean la cobardía del gobierno, vuelven a invadir Al-Ándalus, empezando por Ceuta y Melilla. Todos no somos iguales ante la ley. Es una mentira de nuestro querido gobierno. Pero ¿y el rey? ¿No tiene que hacer nada en estos momentos? Bueno, pues no. Pues no. O sea, otra cosa es que estuviera secuestrado el gobierno, como pasaba en el 23F. Secuestrado el gobierno, la oposición y todo el Parlamento, como se dio el caso. En ese momento, entonces era jefe supremo de las Fuerzas Armadas, ese título ahora ya es formalmente del presidente del gobierno, pero como emergencia el jefe del Estado, ahora no, ahora lo que tienes que decir, como decía Torre, faci, o sea, haga algo, y Mariano, o sea, no sobreactuar, decía en la serie el otro día, no vamos a sobreactuar. No pero sí, ya están sobreactuando en el Parlamento catalán ayer. Están discutiendo si le nombran presidente de la Republiqueta de la Fabriqueta al capitán Golper o al recluso más, al protorrecluso. Y el tío que hoy a lo mejor reúne a los subsecretarios para un posible Consejo de Ministros mañana, para pasado mañana recibir tal vez un informe del Consejo de Estado, que va a decir que es bastante ilegal proclamar la República Catalana y además ciscándose en el Constitucional. La verdad es que como mecanismo de reacción frente a un golpe de Estado es lo más pintoresco que uno puede imaginarse. Desde el extranjero. Desde el extranjero. A un golpe de Estado se responde con una fuerza mayor que la del golpe. ¿Mayor? ¿O no se responde? Evidente. Pero Mariano... Bueno, vamos a ver. Aegon. O sea, en estos momentos la clave es sonreír. Romeva de dentadura no anda muy allá, anda casi mejor más que Romeva. Además ayer parecía que se le caían, ¿eh? A lo mejor es que... tanto mover la mandíbula. Es verdad, es que tiene un problema ahí, de bruxismo, el bruxismo, tal. Esto todo viene de una defectuosa higiene dental y sobre todo de un cuidado dental, los brackets y tal desde niños. Esto con Aegon tiene remedio, Rubén. Claro, porque te regalan el seguro dental gratis solo por contratar el seguro de salud. Por 39,95 euros al mes, que te da acceso a 30.000 médicos a tu disposición. Y como decimos, el seguro dental gratis para rematarlo. Llama gratis al 900-177-177 porque Aegon asegura el mañana. Bueno, ¿y en el Corte Inglés, Elia? Pues en el Corte Inglés podemos financiar hasta en 24 meses electrónica y electrodomésticos, que está muy bien. 24 meses te quedas tranquilísimo. Y mira, tenemos un plan Renueva en ordenadores con procesador Intel Core. Al comprar tu nuevo ordenador te damos 200 euros por el viejo. Y, 250 esto tiene una puede ventaja ser... enorme, porque siempre te da pena tirarlo, pero al mismo tiempo sabes que no lo vas a usar vas a para utilizar, nada. Lo llevas y te dan dinero. Oye, son 200 euros. 200 pues mira, euros. Pero es que además, está muy bien, si el portátil que tienes es convertible en tablet, te damos 250. O sea que está muy bien. 15% de descuento en hornos, placas y campanas y hasta un 20% en televisores LED de hasta 49 pulgadas que ya son. Bueno, vamos a contar ahora enseguida las últimas noticias, pero adelantemos la crónica, Rosa Isabel González. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos que seguir hablando de la boda, Federico, porque Carmen Jara no ha comentado y ella está ahí preparada. No, yo te eché en falta tal para ver si... No te preocupes, que hoy me desquito. Porque, sí. bueno, 51 páginas, ¿eh? 51 páginas y me cuenta ahora mismo Dani Carande que mañana Ola vuelve a la carga con ¿Otro la extra? Segunda parte de la boda, ya con el traje 2 de la novia y con, me imagino, fotos más privadas. ¿Lleva dos trajes? Lleva hasta tres. Claro, pero es que Gabriel estás muy poco al día. Es que Gabriel se casa muy poco. ¿verdad? Es que no se casa nada. Entonces, claro, no... No hace nada. Ahora es lo que se estila. Gabriel como Santayana. Gabriel como Santayana cuando estalla la guerra, que va la criada y le dice, señora, ha estallado la guerra. Dice, vivo en lo eterno, gracias. Qué bueno era Santayana. Genial. Jorge las memorias Santayana, esas. Jorgito Santayana, Subespecie gran hombre. eternitatis. Gabriel haría un Julián Contreras Jr., es decir, se plantaría sin chaqué en una ceremonia en la que la invitación lo decía bien claro y él ha dicho en Twitter, ha pedido perdón a su manera, dice, esto me pasa por no abrir las invitaciones.
Bueno, hablaremos de eso y hablaremos de Deborah Norville. Es la presentadora americana de la CBS a la que se relaciona con el emérito. Es una mujer que lleva, la verdad, 30 años casada con un señor, pero a mí me gusta mucho Bueno, jugar también Corina llevaba 2 matrimonios a cuestas. Sí, eso no es explicación, eso lo dices tú siempre, sí, es cierto. Sí, es que... pero me gusta jugar a las comparaciones y en este caso yo, físicamente es parecida a Corina, es una señora rubia, ya hemos hablado más de ella siempre en ocasiones el modelo anteriores. María Gabriela de Saboya, Pero los yo primeros quiero compararla amores... con Mariló en cuanto a su trayectoria profesional, porque ella empezó siendo Miss Georgia Junior cuando era una chica adolescente y ahora presenta un magazine, un matinal, con lo cual, mira, fíjate, son esas comparaciones que son odiosas, pero tanto nos gustan. Hablaremos de eso, de Tamara Falcó. Me preocuparía mucho que Mérito pusiera sus ojos en Mariló, porque eso podría darle una reviviscencia a la institución que... No. Están ustedes pasadísimos. Que Carlos vaya con la directora general de Interior. Tú no te enteras de nada, Albián. Tú no vives en este mundo. O sea, tú no sabes nada de esto. Emérito ha tenido una poscorina y ahora una poscorina americana. Que eso tiene un problema. Y ustedes a lo que veo le buscan una poscorina española. Pero, bueno, el problema es que todo señor mayor con un amante joven tiene que presumir, tiene que demostrar algo. ¿Viste a Mérito, por cierto, con Jorge Lorenzo? Dicen que decía que Pilar, casi lo tira Jorge Lorenzo, casi derriba en los escombros de la monarquía. Digo, novena operación, otra vez, digo, claro, novena prótesis. De verdad. Gana el campeonato del mundo. Un tío de Mallorca y el Lorenzo, que estaba entusiasmado, la bandera española, ve a Juan Carlos que hace así, se va por Juan Carlos, ¡bum! Golpetazo. Todas las caderas de Mateo Morral se revuelve en su tumba ahora mismo. Se pone a correr. Bueno, y hablaremos también de Tamara Falcó, que ha emprendido una campaña contra Carmela por el asunto de los belenes. Es cierto que el ayuntamiento tampoco ha dicho que vaya a quitarlos todos, ha dicho que quizá mueva el de Cibeles. Pues, hombre, Twitter, claro, que es el que tiene a mano, no va a mover el de la comunidad. Tamara está pidiendo firmas para que no sea así. Tamara Falcó, contra Carmena. Yo le haría es que somos legión. Yo le haría fufru a Zapata. Dile a Tamara, ahora se lo diremos. Pues Tamara y Rita Maestres se parecen físicamente y cuando hablan. Son tan viejas, es una cosa tremenda. Bueno, enseguida la crónica rosa, pero vamos a ver, Juan Pablo Polvorinos, cuéntanos la ultimísima hora de Mr. Golper, la ultimísima y el hora Golper de Estado de Cataluña. Pasa por el Parlamento catalán, a esta hora habla en castellano la jefa de la oposición en el Parlamento catalán, Inés Arrimadas, ataviada con un vestido azul, es la que está abriendo esta sesión en la cual Artur Mas no va a conseguir los 68 votos que necesita para poder salir investido como presidente. El jueves habrá una segunda votación, pero todo hace indicar que vamos a tener que esperar hasta el próximo 9 de enero. Raúl Romeva acaba de pasar por... 9 de enero, sí, 2 meses hay que esperar, 2 meses habrá que esperar. Bueno, tienen el margen. El jueves, espera, es que Juntos por el Sí ahí voy yo. Decapitar a Mas esta tarde noche. Ahí voy, porque se ha cruzado Raúl Romeva, se ha cruzado con Artur Mas, ha pasado por delante, venía a hacer la entrevista en Televisión Española. No le ha dicho nada, pero Artur Mas tiene una cara de muy pocos amigos esta mañana, ¿eh? Es que sus amigos... Claro, después de lo que ha dicho Botrán de las CUP, dice, hay blancos, hay negros y probablemente Raúl Romeva sea el gris en todo esto. Así que es el candidato de las CUP, lo habéis contado aquí esta mañana. Vamos a ver qué es lo que sucede. Esto es fantástico. Es un gobierno antisistema, anticapitalista, antieuropeo, contrario al euro, a la propiedad privada, a la policía y a la legalidad. A toda legalidad. La apuesta de modernidad. Eso, bueno, pero mira, a Romeva cuando le preguntaron en la BBC, pero usted es anticapitalista. El tío casi se sintió ofendido cuando el presentador le dijo que era anticapitalista. Dijo, hombre, vamos a mirar. Vamos a ver. Buena tarde. Vamos a ver. La crónica rosa.